versículos del 4 al 6 are composed of two parts. son formados por dos partes. John's narration La narración de Juan, of his vision, de su visión, John's commentary on his vision. y el comentario de Juan sobre su So the visión. verses 4 to 5a tell us what John saw in his vision. De tal manera que los versículos del 4 al 5a tienen que ver con lo que Juan vio en su visión, While verses 5b to 6 give us John's commentary. mientras que el versículo 5b al 6 nos da el comentario de Juan. So first of all, notice John's narration of his vision. Entonces, en primer lugar, veamos la narración de Juan de la visión. A literal translation might be helpful. Es posible que una traducción literal sea de ayuda. It would read something like this. Una traducción literal sería algo así. And I saw thrones, Y yo vi tronos, and they sat upon them, y ellos se sentaron sobre ellos, and judgment was given to them. y juicio se les dio. And the souls of those who had been beheaded on account of the testimony of Jesus Y las almas de los que habían sido decapitados a causa del testimonio de Jesús and the word of God, y de la palabra de Dios, and the ones who did not worship the beast, y los que no adoraron a la bestia, neither the idol of him, ni la imagen de él, and did not receive the mark on the forehead ni recibieron la marca en su frente and on the hands of them, y en las manos de ellos, and they came to life and reigned with Christ 1,000 years. y llegaron a tener vida y reinaron con Cristo 1000 años. El resto de los muertos Did not come to life no vinieron a vida until the 1,000 years were completed. hasta que se terminaron los 1000 años. The vision can be expounded by means of three questions. La visión se puede explicar a través de tres preguntas. What did John see first? ¿Qué es lo que Juan vio primeramente? Well, John saw thrones, Bueno, Juan vio tronos, not evil thrones, no tronos malos, not evil dominions. no dominios malos. But in the book of Revelation, these thrones are clearly the thrones of Christ's people. En el libro de Apocalipsis, los tronos son los tronos de la gente de Dios. The throne of God, Christ, and His people in the book of Revelation El trono de Dios, de Cristo y de su pueblo en el libro de Apocalipsis are present in heaven. son presentes o están presentes en el cielo. Christ's people do not reign on the earth now, El pueblo de Dios no reina en la tierra ahora, but they are seated with Christ in heaven by faith, sino que están sentados en los cielos por la fe, so they reign in heaven. de tal manera que reinan en el cielo. Only in the new heavens and new earth does the throne of God come down to dwell within on earth. Solo en los cielos nuevos y en la tierra nueva es que el trono desciende a la tierra. This is the teaching of Revelation 21 and 22. Esta es la enseñanza de Apocalipsis 21 y 22. And these facts suggest already Estos hechos ya sugieren that the scene of verses 4 to 6 is heaven, que la escena de los versículos 4 y 5 o 4 al 6 son el cielo, and that these verses deal with the millennial reign of Christ and His people in heaven. y que estos versículos tratan con el reino milenial de Cristo en el cielo. But here's the second question. Pero aquí hay una segunda pregunta. Who are the occupants of these thrones? ¿Quiénes ocupan estos tronos? Now the text emphasizes this question. Ahora el texto enfatiza esta pregunta. It emphasizes it by speaking of the occupants of these thrones. Habla de ello, lo enfatiza al hablar de los que ocupan estos tronos In three distinct phrases en tres frases distintas, without identifying who those occupants are. sin indicarnos quiénes son los que ocupan esos tronos. And it's only in the fourth clause of the passage Y solamente se encuentra en la cuarta cláusula del pasaje that our question is finally answered. que se nos responde a la pregunta.
¿quiénes están en estos tronos? John keeps going on without telling us. Juan continúa hablando sin decirnos, Until finally in the fourth clause, hasta que en la cuarta frase, he identifies those on the thrones. hasta que los identifica los que están en el trono. And he tells us first Y nos dice primeramente that souls who are in a condition of having been beheaded occupy the throne. que son almas las que están en la condición de haber sido decapitados, los que están en esos tronos. Souls may in the scriptures sometimes refer to whole persons and not disembodied spirits. En las escrituras a veces alma puede referirse a todo el ser y no solo a espíritu incorpóreo. The reason here is a reference to disembodied souls. Pero aquí creo que hay una buena razón para pensar que son almas sin sus cuerpos. The context, I think, demands this. Creo que el contexto lo requiere. Look at your text, look at the word beheaded. Miren en su texto la palabra decapitado. It's not in the normal past tense of Greek. No está en el tiempo pasado regular en el griego. There is a normal tense used for the past in Greek. Hay un tiempo pasado regular en el griego normal It simply asserts that something happened in the past. y dice que simplemente ocurrió en el pasado. But there is another tense Pero hay otro tiempo that says something more. que dice algo más. We call it the perfect tense. Lo llamamos el tiempo perfecto. That's the tense of the word beheaded. Y ese es el tiempo de la palabra decapitado. The perfect tense tells us that something happened in the past El tiempo perfecto nos dice que algo ocurrió en el pasado that has ongoing effects in the present. que tiene efectos consecuentes en el presente. The Bible may say La Biblia puede decir that King Saul became king. que el rey Saúl llegó a ser rey. That's the normal past tense. Fue rey. Ese es el tiempo pasado normal. And that says nothing about that event having any effect on us at all in the present. Y eso no nos indica nada de que ese evento pasado tiene algún efecto en el presente. But when the perfect tense is used, Pero cuando se usa el tiempo perfecto, that tells us that what happened in the past eso nos indica que lo que pasó en el pasado continues to be true in the present. continúa siendo cierto en el presente. And so this tense here tells us, Entonces, este tiempo verbal nos indica or suggests to us, o nos sugiere that when these people were beheaded in the past, que estas personas, cuando fueron decapitadas en el pasado, the effects of that beheading continue in the present. los efectos de ser decapitados continúan en el presente. They are, as to their present condition, still beheaded souls. En su condición presente aún son almas decapitadas. They are souls who remain in a condition of having been beheaded. Son almas que permanecen en su condición de haber sido decapitados. And so clearly they are a disembodied soul. Entonces claramente son almas que no tienen sus cuerpos. And of course, this meaning for the term soul Ahora, claro, este uso para el término alma is present in relevant passages in the book of Revelation. se encuentra en pasajes similares o pertinentes en Apocalipsis. Revelation 6:9-11 En Apocalipsis 6, del 9 al 11, clearly uses the term soul of disembodied souls when it speaks of the souls under the altar. claramente usa el término alma como alma sin su cuerpo cuando se refiere a las almas debajo del altar. And there are several contextuals in that
Revelation 6, 9-11. Y creo que hay varias conexiones contextuales entre el pasaje que estamos viendo nosotros y ese del capítulo 6. In both, souls are associated with the heavenly temple and receive blessings of the Lamb. En los dos, las almas se relacionan con el templo celestial y reciben bendiciones de parte del Cordero. Now, some will say that these souls come to life. Pero uno puede decir, pero estas almas llegan a tener vida. Yes, and we will see what that means. Y sí, vamos a ver lo que significa eso. But the objection forgets Pero esa objeción olvida that John clearly says that the thrones were occupied by beheaded souls. que Juan había dicho que esos tronos son ocupados por almas decapitadas. And the resurrection is never referred to in the New Testament as souls coming to life. Y la resurrección en el Nuevo Testamento nunca se menciona como almas que llegan a tener vida, For that matter, it was also life. o en cualquier otro lugar en la Biblia. And there are not a few ancient references to the intermediate state of believers. No son pocas las menciones muy antiguas de almas en el estado intermedio As a kind of resurrection. Finally, a proper understanding of the first resurrection is the objection. I lost it. Back. Disculpe. No son pocas las referencias antiguas del estado intermedio de los creyentes como un tipo de resurrección. And a proper understanding of the words first resurrection Y un entendimiento adecuado de las palabras primera resurrección will help us understand how these souls came to life. nos ayudarán a entender cómo es que estas almas fueron vivificadas. But he tells us second something else about these souls. En segundo lugar, nos dice algo más acerca de estas almas. They are those who did not worship the beast, Es que son los que no adoraron a la bestia. who occupied the throne. Ellos son los que ocupan los tronos. And it was because of their refusal to worship the beast that these souls were beheaded. Es por rehusarse a adorar a la bestia que estas almas fueron decapitadas. And it's not necessary to think that these are different souls than those who were beheaded. No es necesario pensar que estas son otras almas distintas a las que fueron decapitadas. This is simply a further description of the beheaded soul. Esto sencillamente es una descripción adicional de esas almas decapitadas. Now, some make a distinction between the rest of the Christian dead and these beheaded souls. Ahora, algunas personas hacen una distinción entre el resto de los cristianos muertos y estas almas decapitadas. And they exclude the rest of the Christian dead from the reign of the beheaded soul. Entonces excluyen al resto de los cristianos que murieron de este reinado. But here we must remember Pero aquí tenemos que recordar, that here we have the visionary world. tenemos el mundo de la visión. The beheaded souls of the visionary world Las almas decapitadas del mundo de la visión must be brought through the gate of symbolic translation. tienen que ingresar a través de la puerta de la traducción simbólica. And therefore, Y por lo tanto, we must see debemos ver that these words must be interpreted in accord with the clear teaching of the rest of the Scripture. que estas palabras tienen que ser interpretadas coordinando con la enseñanza del resto de la Escritura. And there we learn Y ahí encontramos that it's not just those who are beheaded martyrs, que no solo son los mártires decapitados, but all those and only those who suffer with Christ, sino que son todos ellos y solo ellos quienes sufren con Cristo, who will reign with Christ. que reinarán con Cristo. Romans 8:17, Romanos 8:17 2 Timothy 3:12. y
en 2 Timoteo 3:12. If we suffer, we will reign with him. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. If we suffer with Christ, we will reign with Christ. Si sufrimos con Cristo, reinaremos con Cristo. Then another question comes up in consideration. Pero también vemos otra pregunta que surge, que debemos considerar. What is the nature of their reign? ¿Cuál es la naturaleza de su reino? Well, it is a living and reigning with Christ for 1,000 years, from which the rest of the dead are excluded. Es un vivir y es un reinar con Cristo por 1000 años, de los cuales el resto de los muertos son excluidos. My interpretation of this is that the rest of the dead spoken of here are the wicked dead. Mi interpretación de esto es que el resto de los muertos son los muertos impíos. Now, someone may say Alguien puede decir, that the rest of the dead come to life at the end of the 1,000 years. pero el resto de los muertos llegan a vivir después de los 1000 años. So this cannot be the wicked dead, Entonces esto no puede ser los impíos muertos, because they come to life in the same sense as the beheaded souls have come to life. porque llegan a tener vida en el mismo sentido que las almas decapitadas tienen vida. But the text does not say that they come to life after the 1,000 years. Pero el texto no dice que llegan a la vida después de los 1000 años. It only says Solo dice that they do not come to life que no llegan a vivir until the 1,000 years are over. hasta que se cumplieron 1000 años. It is our assumption Es nuestra presunción and not the biblical assertion y no la afirmación bíblica that the souls do come to life after the 1,000 years. que las almas vuelven a vivir después de los 1000 años. Everything depends on the meaning of that word until. Todo depende del significado de ese término hasta. We assume that it means Nosotros presumimos que significa that though they don't come to life during the 1,000 years, que aunque no llegan a volver a la vida durante los 1000 años, that they come to life after the 1,000 years are over. que al terminar los 1000 años vuelven a la vida. But that's not the significance of the word until here. Pero eso no es lo que significa esta palabra hasta. It has the kind of significance that means, Tiene un significado, and this is its emphasis here, y este es el énfasis aquí, that the rest of the dead, the wicked dead, que el resto de los muertos, es decir, los impíos muertos, never come to life at any time throughout the entire 1,000 years. nunca llega a tener vida en el transcurso de todos los 1000 años. It simply says that for the entire 1,000 years, Simplemente está diciendo que en el transcurso de la totalidad de los 1000 años, the wicked never share in this living and reigning with Christ. los impíos nunca participan de este vivir y este reinar con Cristo. I'm asking you to think carefully, very clearly. Ahora, les estoy pidiendo que piensen cuidadosamente y es muy temprano en la mañana. But this meaning for the word until is clearly attested in the New Testament. Ahora, este significado particular de la palabra hasta se afirma en el Nuevo Testamento. We've already studied 1 Corinthians 15. Ya estudiamos 1 Corintios 15. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. Él deberá reinar hasta que ha puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Does this mean that he stops reigning afterwards? ¿Esto significa que deja de reinar después de eso? No, no, no. No, no. This is emphatically does not mean that Christ ceases to reign after all his enemies are defeated. Enfáticamente, esto no significa que Cristo deja de reinar cuando todos sus enemigos son destruidos. His kingdom is everlasting. Su reino es eterno. It means that he reigns even up until his last enemy is defeated. Significa que reina hasta el último momento en que son destruidos sus enemigos. Similarly, the statement that the rest of the dead do not come to life En la misma
misma manera, la afirmación que el resto de los muertos no llegan o no vuelven a la vida until the 1,000 years are over hasta que terminen los 1000 años, does not imply no implica that they come to life que vuelven a la vida when the 1,000 years end. cuando los 1000 años terminen. Consider another passage, and this one in the near context. Considere otro pasaje que está más cercano en el contexto. Revelation 17:17. En Apocalipsis 17:17. Here the context refers to the 10 kings Aquí el contexto es el primero de los 10 reyes who give their kingdoms to the beast. que dan su reino a la bestia. Notice how the passage reads. Noten cómo dice el pasaje, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Until the words of God should be fulfilled. Hasta que se cumplan las palabras de Dios. These words imply Estas palabras implican that after the words of God are fulfilled, que después de que se cumplan las palabras de Dios, the 10 kings take their kingdoms back, que los 10 reyes devuelven su reino, o toman nuevamente su reino, and then give them to the Lamb? y se lo dan al Cordero. Of course not. No, claro que no. They only imply Solo implican even up until the very bitter end. hasta el mero final horrible. The 10 kings give their kingdoms to the beast Los 10 reyes dan su reino a la bestia until the last of the words of God are fulfilled. hasta que las últimas palabras de Dios se cumplan. They remain committed to the beast Se mantienen leales a la bestia till the last moment of grace is gone. hasta que el último momento de la gracia se acabe. They serve the beast Sirven a la bestia until the 1,000 years are over. hasta que los 1000 años se acaben. The wicked do not come to life and share in the reign of Christ. Los impíos no vuelven a la vida para gozar del reino de Cristo. That's the vision. Esa es la visión. Now notice what John says about his vision by way of commentary. Ahora notemos lo que dice Juan acerca de la visión en su comentario. Let me give you again a literal translation. Una vez más les voy a dar una traducción literal. He says, this is the first resurrection. Esta es la primera resurrección. Blessed and holy is the one having a part in the first resurrection. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Over them the second death has no authority. Sobre ellos la segunda muerte no tiene autoridad, But they shall be priests of God and of Christ, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, and they shall reign with him the 1,000 years. y ellos reinarán con él los 1000 años. Now, in these comments, Ahora, en estos comentarios, John gives us his designation of the vision Juan nos da su designación de la visión and then his y interpretation. luego su interpretación de la visión. First of all, he gives his vision a name or designation. En primer lugar, le da a su visión un nombre, una designación. What is the name of this vision? ¿Cómo se llama esta visión? It is entitled The First Resurrection. Su título es La Primera Resurrección. Now, a lot of confusion has been generated by this title. Hay mucha confusión que se ha generado por este título. What is the first resurrection? ¿Qué es la primera resurrección? Is it the resurrection of the righteous dead before the millennium? ¿Es la resurrección de los justos muertos antes del milenio? I do not think so. Yo no creo. The first resurrection La primera resurrección is the resurrection of Christ as the first fruit. es la resurrección de Cristo como las primicias. The resurrection of Jesus is the first resurrection. La resurrección de Jesús es la primera resurrección.
These souls reign with Christ Estas almas reinan con Cristo because of his resurrection. por su resurrección. And it is by means of sharing in the resurrection glory of Christ, Y es por participar en la gloria de la resurrección de Cristo, whose resurrection is the first fruit, cuya resurrección es las primicias, that these souls reign. que estas almas reinan. The first resurrection is Christ's La resurrection primera resurrección es la de Cristo, that issues in his triumphant millennial reign. que da paso a reino triunfal milenial. I actually think John the Apostle was thinking of the words of Paul in 1 Corinthians 15, 20 to 23. Yo creo que Juan estaba pensando en las palabras de Pablo en 1 Corintios 15, del 20 al 23. Look at those words. Veamos esas palabras. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Now, many people get themselves twisted up, Para muchas personas se confunden and I think it's a mistake for them to think this way. y creo que es un error pensar de esta manera, By assuming that there is here a contrast between a first resurrection and a second resurrection. al suponer que aquí hay un contraste entre la primera resurrección y la segunda resurrección. But does the passage ever say one word about a second resurrection? Pero este pasaje habla de una segunda resurrección. What is the contrast in the passage? ¿Cuál es el contraste en el pasaje? Is it between a first resurrection and a second resurrection? ¿Será entre una primera resurrección y una segunda resurrección? No. No. The contrast of the passage is between a first resurrection El contraste en el pasaje es entre una primera resurrección and a second y una segunda death. muerte. The contrast in the passage is between the first resurrection and the second death. El contraste es entre la primera resurrección y una segunda muerte. It's explicit in verse 6. Es explícito ahí en el versículo 6. Blessed and holy is the one who has a part in the first resurrection. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Over them the second death has no power. Sobre ellos la segunda muerte no tiene potestad. The only escape from the second death El único escape de la segunda muerte is to share in the first resurrection. es participar en la primera resurrección. The only escape from the second death El único escape de la segunda muerte is to share in the resurrection glory of Christ. es participar de la gloria de la resurrección de Cristo. Now, I'm not going to say that it's not possible to think of a second resurrection. Pero yo no voy a decir que es imposible pensar en una segunda resurrección. One could imagine that such a second resurrection is a reference to the body resurrection of the human. Uno podría imaginarse que esto pueda referirse a la resurrección corporal de creyentes. Maybe that's true. Quizá es verdad. I would only insist Solo quiero insistir the contrast of the passage que el contraste en el pasaje between a first resurrection es entre una primera resurrección and a second death. y una segunda muerte. Now, notice how John in his commentary interprets the vision. Ahora notemos cómo Juan en su comentario interpreta la visión. This is found in verse 6. Y esto lo encontramos en el versículo 6. Over these the second death has no power, but they will be priests of God and Christ. Sobre estos, la segunda muerte no tiene potestad, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, And will reign with him for 1,000 y years. reinarán con él 1000 años. Now, here's what I want to point out to you. Ahora, esto es lo que les quiero mostrar. And I think you see the diagram in your notes that are coming to you. Y creo que lo van a ver en el cuadro, ahí en sus apuntes. There seems to be a close relationship in the apocalypse
Pareciera ver una relación cercana en el libro de Apocalipsis between the blessings of the first resurrection entre las bendiciones de la primera resurrección and the promises to the overcomers y las promesas a los vencedores in Revelations 2 and 3. en Apocalipsis 2 y 3. Remember that each of the letters to the seven churches Recuerden que cada una de las cartas a las 7 iglesias ends with promise to those who overcome. termina con una promesa a los que vencen. And the other thing I want to point out to you Y la otra cosa que quiero resaltar, is that the promises to the overcomers in those chapters que esas promesas a los vencedores en esos capítulos have at least a partial fulfillment in the intermediate state. tienen por lo menos un cumplimiento parcial en el estado intermedio. In Revelation 3:5, En Apocalipsis 3:5 the overcomers are promised a white robe. se les promete a los vencedores una túnica blanca. I will clothe you with white garments. Le vestiré en vestiduras blancas. But in Revelation 6, Pero en Apocalipsis 6, the souls under the altar are given white garments. las almas debajo del altar tienen vestiduras blancas. Revelation 2:7 En Apocalipsis 2:7 promises that the one who overcomes promete que el que vence will inherit paradise. va a heredar el paraíso. But this does not wait for the resurrection. Pero esto no espera a la resurrección. Jesus says to the thief on the cross, Jesús le dijo al ladrón en la cruz, today hoy you will be with me in paradise. estarás conmigo en el paraíso. So this promise also is fulfilled in the intermediate state of believers. Por tanto, esta promesa también se cumple en el estado intermedio de los creyentes, In heaven after they die. en el cielo después de morir. And look at Revelation 3:12. Y miren Apocalipsis 3:12. There, where the overcomers promise Ahí la promesa para el que venciere, that he will be made a pillar in the temple of God. se le promete que será una columna en el templo de Dios. Where are the souls in heaven? ¿Dónde están las almas en el cielo? Well, they're under the altar. This certainly means that they're in the temple. Bueno, están debajo del altar y esto, por cierto, significa que están en el templo. And so, this clear connection between Revelation 20 and verse 6 Entonces, esta clara conexión entre Apocalipsis 20, versículo 6, and the promises to the overcomers y las promesas a los que vencieren is very significant. es significativo. When we put it together with the fact Si lo juntamos con el hecho that the promises to the overcomers have a fulfillment in the intermediate state, que las promesas dadas a los que vencen se cumple en el estado intermedio, it strongly suggests sugiere con fuerza that Revelation 20 verses 4 to 6 que Apocalipsis 20 del 4 al 6 is speaking of the glory of the intermediate state está hablando de la gloria del estado intermedio of believers in heaven. de creyentes en el cielo. And I tried to chart this for you so you can see it clearly Y he tratado de hacer un diagrama de esto para que lo vean claramente in the diagram that you know. en el cuadro que tienen. Now, something else strongly supports this view. Algo más apoya esta perspectiva. This interpretation fits well in the historical context. Esta interpretación encaja muy bien con el contexto histórico. Remember the emphasis on the importance of historical interpretation? ¿Recuerdan la importancia del contexto histórico? You see how relevant the glory of the state in heaven after death would have been to the persecuted early church? ¿Ven la relevancia que la gloria del Estado en el cielo después de la muerte sería para esa iglesia perseguida en los primeros años? What a triumphant scene is presented to God's persecuted church in this passage. ¿Qué escena tan triunfante se les presenta en este pasaje? The Romans thought that they had killed these Christians. Los romanos pensaban que habían matado a estos creyentes. They thought that they had put an end to any power or influence
pensaron que habían dado fin a cualquier poder o influencia que habían tenido. They had treated them as unworthy of any presence in human society. Los habían tratado como indignos de cualquier lugar en la sociedad. But their most terrible persecution Pero sus persecuciones más terribles had only accomplished exalting them to a truer life. solo había hecho que sean exaltados a una vida real. Glorious reign with Christ. Un reino glorioso con Cristo. A place of holy service, Un lugar de santo servicio. not in the presence of mere men, No en la mera presencia de hombres, but in the presence of the holy God. sino en la presencia de un santo Dios. What a triumphant vindication this was then of the martyrs of Christ. Qué vindicación triunfante fue esto para los mártires de Cristo. What encouragement such a scene would be to the early church interpreted in the way we have. Qué gran ánimo sería esto para la iglesia primitiva al interpretarlo como lo hemos hecho. What could be more relevant for the persecuted believers of the early church ¿Qué podría ser de más relevancia para los creyentes de la iglesia primitiva than to be told that the seeming victory of Rome over the martyrs que decirles que la aparente victoria de Roma sobre los mártires was only an appearance? solo era una apariencia? What could be more encouraging than to be told ¿Qué podría ser de más ánimo que se les diga that their deaths were really a promotion to true life que sus muertes eran un ascenso a la verdadera vida and to participation in the resurrection and glory of Christ? y participación en la gloria de la resurrección de Cristo? Their deaths had actually given them a share of the first resurrection. Sus muertes les habían hecho participar de la primera resurrección. Oh, but those who had capitulated to the beast, O los que habían cedido a la bestia, though they still lived, aunque vivían, were doomed to the second death. estaban condenados a la segunda muerte. Now, I told you that I thought this perplexing vision Les dije que esta visión perpleja would bear the fruit of practical application. daría fruto práctico. And I think, as we've just been seeing, this is true. Y como acabamos de ver, y creo que esto es verdad, Consider all the wonderful things this passage teaches about the intermediate state of believers in heaven. considera todas las cosas maravillosas que este pasaje menciona acerca del estado intermedio de cristianos en el cielo, As they share in the glory of the first resurrection. participando de la gloria de la primera resurrección. In fact, this passage is probably the final stanza, Probablemente este pasaje es la última estrofa, the climactic statement of the New Testament la afirmación climática del Nuevo Testamento on the glorious state of the intermediate state of believers. sobre el estado intermedio glorioso de los creyentes. The intermediate state is a blessed condition. El estado intermedio es un estado bendito. Blessed is the one who shares in the first resurrection. Bienaventurado el que participa de esta primera resurrección. No importa cuánta miseria, cuánto dolor These martyrs experienced on earth. estos mártires hayan experimentado en la tierra, Their blessed condition is abundantly compensated for all. su bendita condición más que recompensa todo ello. No cloud of doubt or unbelief, No hay ni una sombra de duda, no storm of temptation or sin ninguna tormenta de duda o de pecado mars the blessedness of their condition. opaca la bendición de su condición. And we are taught that their state is a holy condition. Se nos dice que su estado es un estado de santidad. How can it be anything else? ¿Cómo podría ser otra cosa? When they are priests in the holy temple of heaven. Cuando son sacerdotes en el santo templo en el cielo. Surely these are the spirits of just men made perfect. Ciertamente estos son los espíritus de hombres justos perfeccionados. As Hebrews 12:23 and 24 says. Como dice Hebreos 12, 23 y 24. Here we are also taught También se nos enseña aquí that their state is an invulnerably secure condition.
que su estado es una condición segura, invulnerable. Over these souls, the second death has no power. Sobre estas almas, la segunda muerte no tiene poder. While on earth they had to persevere amidst great toil and struggle. Mientras estuvieron en la tierra, tuvieron que perseverar a través de obstáculos y luchas Against the obstacles of the world, the flesh and the devil. contra los obstáculos del mundo, el diablo, la carne y el mundo. They had to work out their salvation with fear and trembling. Tuvieron que obrar en su salvación con temor y temblor. Now they may rest and feel completely secure Ahora pueden descansar y sentirse completamente seguros behind the invulnerable walls of the heavenly city. tras las murallas vulnerables de la ciudad celestial. We are told that they are priests of God. Se nos dice que son sacerdotes de Dios. The heavenly state is not one of inactivity, El estado celestial no es un estado de inactividad, but a priestly labor in the holy place of the heavenly temple. sino de labor sacerdotal en el templo. One Puritan remarks Un puritano dijo that here on earth we have only dark apprehensions of Christ's intercession. aquí en la tierra solo tenemos entendimientos oscuros acerca de la intercesión de Cristo, That there in heaven we shall see Christ at his work. pero en el cielo veremos a Cristo en su labor. What a wonderful thing to behold the high priest at his work of heavenly intercession. Cosa tan maravillosa poder contemplar al sacerdote, al sumo sacerdote en su labor de intercesión. And we are told that they reign with Christ. También se nos dice que van a reinar con Cristo. We don't know all of this means. No sabemos todo lo que significa esto. It certainly doesn't mean that we should praise him. Ciertamente esto no significa que debemos orar a los santos que están en el cielo. Nor does it mean that they visit the world as angels to help people. Tampoco significa que visitan nuestro mundo como ángeles para ayudar a la gente. But it does mean, in some sense, Pero sí significa de alguna manera that they participate with Christ in his authority over the nation. que participan con Cristo en su autoridad sobre las naciones. That they consciously are aware of the unfolding victories of Christ's reign. Que conscientemente están participando en las victorias de Cristo. It means that they occupy positions of enormous power, Significa que ocupan posiciones de poder enorme and they will exercise this power on earth when they return with Christ and cleanse his kingdom y ellos ejercerán este poder en la tierra cuando regresen con Cristo para la limpieza de su reino, of all that defiles it. de limpiar su reino de todo lo que lo ¿entiendes? Now, at the beginning of this study of Revelation 20, Ahora, al inicio de este estudio de Apocalipsis 20, I made the point that Revelation 20 is the central pillar of premillennialism. afirmé que Apocalipsis 20 es la columna principal del premilenialismo. Without it, all pretext for a premillennial viewpoint disappears from the New Testament. Sin esto, todo texto de premilenialismo, la perspectiva del premilenialismo desaparece del Nuevo Testamento. We concluded from this Concluimos de esto that it's necessary for premillennialists que es necesario para el premilenialista to establish that only their interpretation of this passage provides an acceptable understanding of it. que solo su interpretación de este pasaje provee un entendimiento aceptable de ello. Here's what I think. Esto es lo que yo creo. There's another interpretation of this passage Hay otra interpretación de este pasaje that is not only equally possible, que no solo es de igual de posible, but in every respect far superior to the premillennial interpretation. sino que en todos los aspectos es superior, mucho más superior a la interpretación premilenial. The superiority of the amillennial interpretation La superioridad de la interpretación amilenialista consists not only in being more consistent with the clear teaching of the rest of the New Testament,
consiste no solo en ser más consecuente con el resto de la enseñanza del Nuevo Testamento, but also in being required by the biblical interpretations of the symbols of this passage. sino que también es lo que requieren los símbolos de este mismo pasaje. And this interpretation also gives a logical Esta interpretación también da una interpretación lógica, consistent, penetrating, and relevant interpretation of the passage itself. consecuente, pertinente y relevante del pasaje mismo. Well, I hope that was helpful to you. Espero que eso sea de ayuda para usted, I'm sure you have questions. pero de seguro que tienen preguntas. Since I was not able to take yesterday at the end of the lecture, Ya que no pude responder preguntas al final ayer, we will take your questions now. las vamos a recibir ahora. Acerca del estado intermedio en relación a la muerte de Cristo. In relation to the intermediate state, in relation to the death of Christ, Entre su muerte y su ascensión, él estuvo en el paraíso, estuvo en el infierno. what was Christ? Y si pudiera dar un comentario sobre la cláusula del credo apostólico que descendió al I think it's clear that Christ was in heaven. Yo creo que es claro que Cristo estuvo en el cielo. I don't think there's any genuine evidence for the opinion that he somehow went to the place of his death or Hades. No creo que haya evidencia genuina de que haya ido al infierno o en Hades. And I accept Calvin's interpretation of the Apostles' Creed, Yo acepto la interpretación de Calvino referente al credo apostólico, which teaches, I think, that he descended into hell la cual enseña que descendió al infierno in suffering the pains of hell on the cross for our sins. al sufrir los dolores del infierno en la cruz por nuestros pecados. And perhaps as well, Y posiblemente también that the phrase descended into Hades que la frase descendiendo al Hades simply means that he was in the grave for 3 days. posiblemente signifique que estaba en el sepulcro por 3 días. Both Sheol, the Hebrew word, Tanto Sheol, la palabra hebrea, and Hades, the Greek word, y el Hades, la palabra griega, can mean both grave or hell, pueden referirse tanto a la tumba como al infierno, and do many times in Scripture. y muchas veces en las Escrituras. And I think that this is the proper interpretation of the Apostles' Creed. Entonces creo que esta es la interpretación adecuada del credo apostólico. Souls participate in Christ's resurrection. That's the verse. But he also said that some people believe that his resurrection is like souls rise. You could define that. Dice, no creo que quería dar a entender eso. ¿Cómo fue que las almas, la segunda postura, algunos piensan que la primera resurrección
resurrección es que las almas corporal. Shitha, and he said there was a view that said when the soul goes to heaven, that's the first resurrection, and the second resurrection is. I don't think that she's more than the second resurrection. The second resurrection is the final resurrection. Yes, some people, I don't think there would be any objection to saying Sí, no creo que hay una objeción a decir that the first resurrection que la primera resurrección has a reference to the souls of believers que es una referencia a las almas de los creyentes sharing the glory of Christ's resurrection. participando en la gloria de la resurrección de Cristo. And you could say that the second resurrection Y se podría decir que la segunda resurrección is the resurrection of the bodies. es la resurrección de los cuerpos de los creyentes. I don't see a problem with that. No veo problema con esa postura, I'm just not convinced solamente que no me convence that this passage is Genesis of the second resurrection of all. de que este pasaje nos está haciendo pensar en alguna segunda resurrección. The only contrast is presented Pero que el único contraste que veo que es la intención de este pasaje between the first resurrection and the second resurrection. sería primera resurrección y segunda muerte. Yo malentendí, perdón. ¿Otra pregunta? Sí. La segunda venida de Cristo, dice que va a resucitar los justos, esos justos en Cristo que han incluido los santos de la Vieja Jerusalén. Righteous in Christ as we are raised and Christ sacrificed as the saints of the Old Testament. Yes, it does. Sí, sí lo incluí. The three major passages on the general resurrection Los tres pasajes principales que hablan del juicio, de la resurrección general, Daniel 12 Daniel 12, and John 5 Juan 5, and the other one's 24. creo que los tres en Hechos 24. All of them suggest Los tres sugieren that the resurrection of both of believers and unbelievers que la resurrección tanto de creyentes como no creyentes occurs at the same time. ocurre en el mismo tiempo. And so I don't think there's anything in those passages Y no creo que hay nada en esos pasajes that suggests that there are different times of resurrection. que sugieren que haya diferentes tiempos de resurrección. Furthermore, Además, the notion that the Old Testament dead are raised at a different time la noción de que los muertos del Antiguo Testamento son resucitados en otro tiempo based on a distinction between the church and Israel. está basado sobre una distinción entre Israel y la Iglesia, I don't believe the Bible teaches. la cual yo creo que la Biblia no enseña. And therefore, the notion that they will be raised at a different time Entonces, la noción de que ellos serían resucitados en otro momento is contrary to the unity of the people of God. es al contrario a la unidad del pueblo de Dios. All God's people are raised at the same time. Todo el pueblo de Dios es resucitado al mismo tiempo. So, yes, I don't believe the Old Testament that is raised. Sí, entonces no creo que los del Antiguo Testamento son resucitados en otro And of momento. course, within our framework, Y claro, dentro de un esquema amilenialista, there's no other time for them. no hay otro momento en el cual podrían ser resucitados. Quiero entender a los premilenialistas en Apocalipsis 20, ellos están entendiendo que los versículos del 4 al 6 es una resurrección corporal en la tierra,
saying that the souls in verse 6 is a corporal body on earth. Yes. O sea, ¿cuántas resurrecciones tiene el privilegio? Well, this is the difficulty. Entonces, esta es parte de la dificultad, Because not even all the righteous are raised in this resurrection. Ni todos los justos son resucitados en esta resurrección, According to millennialism, porque según el premilenialismo, some people survive the Great Tribulation algunas personas sobreviven la tribulación al final del tiempo and enter the tribulation, enter the millennium, y entran al milenio, and are those who then populate the millennium with natural people. y son los que van a popular o van a propagar en el milenio con nacimiento natural. And also it's from these righteous people that survive the tribulation Y también es de estos justos que sobreviven en la tribulación that the world should populate. que el mundo llega a volver a tener gente, And it's from their children y son de sus hijos that the wicked attack the camp of the saints. donde salen los malos que atacan el campamento de los santos al final del milenio. De ahí son reclutados. If these righteous people who survive the tribulation die, there must be another Entonces, si estos justos que sobrevivieron a la tribulación mueren, tendría que haber otra resurrección para ellos. and another rapture in which their bodies are transformed into glory. Y otro rapto para que sus cuerpos sean glorificados a las glorias de la resurrección. It's not nearly as simple. It's not nearly as simple as premillennialism believes. No es tan sencillo como los premilenialistas quisieran que se entienda. It's not just that there's a resurrection of the righteous before the millennium, No es solo que hay una resurrección de los justos antes del milenio and the resurrection of the wicked at the end of it. y después del milenio una resurrección de los impíos. There must be out of every supposition Según lo que ellos suponen, another resurrection of the righteous and rapture according to saints at the end of it. tiene que haber otra resurrección y otro rapto de los que han vivido a través del milenio, So they can enter the glory of the para que ingresen a las glorias del estado eterno. Concuerdo. ¿Otras preguntas? El día de ayer, cuando estaba hablando sobre el paralelismo que hay sobre la desarrollo de Satanás en Apocalipsis 20, el paralelismo que hay con 2 Tesalonicenses, hablaba, no llegó a explicar el tema, lo estudiar, y el cual se refiere al Cristo que se levanta y se personifica en una persona. En el versículo 4 del capítulo 2 se habla de que se levanta y se pone contra todo lo que es llamado Dios y se pone culto y se siente en el templo de Dios. ¿Cómo debemos entender esa presencia del templo de Dios? ¿De forma literal o espiritual? Porque Pablo, cuando se refiere al templo de Dios, habla acerca de la iglesia y nosotros somos el templo de Dios. Y si tomamos literalmente el anticristo que se personifica, no sería también consecuente también literalmente se podría
algunos lo consideran que es un templo literal que es reconstruido en Palestina. I can't say it that way. Yo no puedo pensarlo de esta manera, Because I did it according to the New Testament. porque creo que según el Nuevo Testamento, When you build it in en la reconstrucción de un templo así you'll be in the gospel of Christ. sería negar el Evangelio de Cristo. Not to the rejection of the fulfillment of the temple in Christ. Sería un rechazo del cumplimiento del templo en Cristo. And so it scarcely be called. Entonces de ninguna manera se podría llamar el templo de Dios. So that option was away. Esa opción ya no es válida. Some others get it from the church, Otros dicen, pues puede ser la iglesia, and perhaps that might provide better way. quizá eso provee una mejor manera de interpretar el pasaje, But that also gives me problems pero eso también me causa dificultades, because how consistent with my understanding of the church could the Antichrist stand in the church and show that he is God? ¿cómo podría eso coordinar con mi entendimiento de la iglesia que el anticristo se pare dentro de la iglesia para decir que es Dios? This seems to assume Esto pareciera suponer that the church is some sort of denomination, que la iglesia es algún tipo de denominación, something other than the aggregate local church of the faith of Christ. algo diferente a la unión o a la unidad de las iglesias locales fieles a Cristo. But perhaps that option could be, Quizá esa opción podría ser válida. it might explain what Paul means by the apostles. Podría ayudar a explicar lo que Pablo tenía en mente al decir de la apostasía. Yeah, if somehow the church Si es que de alguna manera la iglesia visible and is seen as involved in a great apostasy, es visto como una gran apostasía esto. Durante el tiempo concentrado al final de este siglo. There's a third way to take it, Hay una tercera manera de entender ese versículo, and a more figurative way. una manera más figurativa, And it simply means that he exalts himself, y simplemente significa que se exalta and we are not to take that as good sense. y que no deberíamos considerar el término templo en algún sentido estricto, But only see him as proclaiming himself some kind of y sino solamente verlo como pronunciándose ser alguna deidad. I'm not sure whether the second or third No sé si la segunda o la tercera de esas dos son correctas. Sobre una pregunta de números en Apocalipsis. Question about the numbers in Revelation. ¿Usted considera los números en Apocalipsis son literales? Do you consider that the numbers in Revelation are literal? I assume, because I believe that most of the book of Revelation is written in the Apostles, Ya que la mayoría del libro de Apocalipsis es escrito en el género literario apocalíptico, I assume that those numbers that occur in the portion of the book is characterized by the apocalyptic numbers. mi presuposición es que en esos pasajes que son caracterizados por el género apocalíptico, My presumption about those numbers es que los números en esos pasajes is that we better be here. que se debe entender como figurativo. Now, Revelation 2:3 Ahora, Apocalipsis 2 y 3 is not like the rest of the book. no es como el resto del libro, That is written in more epistolary kind of literature. es escrito más como en forma de epístola. And though there are figures of speech widely
because that part of the book seems more literal, ya que esa parte parece ser más literal. I would be inclined to take the numbers of that part. Yo me inclinaría a pensar que los números en esa parte de Apocalipsis son más literales. Even there, however, Sin embargo, aún ahí, when the apostle says that one of the churches will have to suffer 10 days, cuando el apóstol dice que una de las iglesias tendría que sufrir 10 días, that could be figured as far as I'm concerned. de lo que yo puedo decir, pensar, es que eso podría ser figurativo también. But the 7 churches are certainly literal. Pero las 7 iglesias, literalmente son 7 iglesias. They may represent more broadly all the churches of Jesus Christ, Puede ser que representen en una manera más extensa todas las iglesias, but they were 7 literal churches. pero eran 7 iglesias literales. But when you move to the more apocalyptic part, Pero cuando uno va a las partes más apocalípticas del libro, parts of Revelation 1 por ejemplo, partes del Apocalipsis 1 and Revelation 4, y los capítulos 4 al 22, I would begin with the assumption that the numbers there are figurative. yo empezaría con la presuposición de que esos números van a ser figurativos. That would be my default position. Eso sería con lo cual yo empezaría. So, 1260 days, Por ejemplo, 1260 días, 3.5 days, 3 días y medio, 7 spirits of God, los 7 espíritus de Dios, 144,000, 244.000, 1,000 years, los 1000 años, 3.5 years. los 3 años y medio. My assumption about all those numbers, Mi presuposición en cuanto a todos esos números, because they occur in apocalypse, ya que ocurren en literatura apocalíptica, is that they are figurative. es que son figurados, Unless there's some good reason to take them. al no ser que haya una muy buena razón para tomarlas literalmente. As I tried to show in reference to Satan, Como intenté mostrar con lo que vimos de Satanás y lo que fue atado, this is a vision of the first right? esta es una visión del dragón siendo apresado. The prison key, the prison chain, La prisión, la cadena de la prisión, la llave de la prisión the prison seal, y el sello de la prisión, even the prisoner himself, hasta el prisionero mismo, a dragon, un dragón. all of these things are figurative. Todas estas cosas son figurativas. So why should we take the prison sentence Entonces, ¿por qué deberíamos tomar la sentencia de la prisión, 1,000 years los 1000 años, as literal? como literal? That seems arbitrary and inconsistent. Pareciera que eso es arbitrario y no consecuente. The prison sentence La sentencia de la prisión is what I think also figurative. también creo que es una figura retórica, literaria, ¿no? Y no debe ser tomada literalmente. Muy bien, vamos a tomar un break.